Excelente. Entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces, como siempre, no me canso de reiterar mi gratitud hacia ustedes por su dedicación al estudio de la palabra de Dios, por tomar este curso. Ya vamos avanzando con la lección número 3 y hoy vamos a enfocarnos, como siempre, en lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el tema principal es la justificación. Acá, a la luz de las Escrituras, el Señor nos va a mostrar nuestra identificación espiritual, nos va a mostrar lo que hizo Dios para reconciliarnos con Él, para perdonarnos nuestros pecados, para declararnos justos e inocentes ante su presencia, y como el Señor, en gratitud, anhela, desea que nosotros vivamos para dar honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, la lección 3, las primeras dos lecciones fueron un poquito más de historia, donde empezaron las diferentes denominaciones, donde empezaron las diferentes identificaciones de algunas denominaciones que vemos vigentes hoy en día. Estas lecciones de aquí en adelante vamos a enfocarnos en cosas concretas como la justificación, la santificación, también temas específicos como el bautismo, la Santa Cena, entre otras cosas. Entonces, la lección 3, la justificación. No sin antes postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, que nos muestre a la luz de las Escrituras cómo es que hemos tenido la dicha de llegar a ser perdonados y salvos por la gracia de Dios. Empecemos con esta oración, la clase de esta noche. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo a los Gálatas, vimos cómo los falsos profetas llamados judaizantes engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo a la salvación de las obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, los objetivos de la lección 3: probar con la Biblia que la justificación es completamente 100% obra de Dios, 0% obra nuestra. Comparar la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante, en cuanto a la justificación. Definir la justificación objetiva y subjetiva. Muy bien, entonces esperemos que hayan tenido la oportunidad de ver el video, leer los textos bíblicos, en la cual pues vamos a basar el estudio bíblico de esta noche. Para empezar, ¿qué significa el término bíblico justificación? Y para hacer eso nos vamos a trasladar, nos vamos a imaginar que usted y yo estamos en la sala de una corte judicial. Allí enfrente a nosotros está el juez. Nosotros somos los acusados. Tenemos todo, absolutamente todo en contra nuestra. Y desde ya sabemos que el veredicto es culpable de pasar toda una eternidad en la muerte en el infierno. Sin embargo, ahí mismo en esa corte, sin que lo esperemos, sin que lo merezcamos, Jesucristo nos dice: yo me hago cargo de este pecador, pago su culpa, muero en la cruz, lo rescato de la muerte eterna en el infierno, y ahora somos declarados justos e inocentes ante su presencia. Con eso en mente, ¿qué fue lo que investigaron ustedes? ¿Qué significa el término bíblico justificación? Y entramos de una en materia. Adelante, hermanos, hermanas, les escucho sus comentarios.
Un voluntario, una voluntaria, en base al texto bíblico que leímos. Si no, para romper el hielo, vamos a decir que la palabra justificar significa declarar justo, declarar inocente, ¿verdad? De algo que nosotros hayamos hecho. Y en el caso bíblico, en el caso espiritual, ¿verdad? Nosotros somos los culpables y Jesucristo tomó nuestro lugar, murió en la cruz, pagó el precio justo de nuestra redención, que nos declaró justos e inocentes, como dije anteriormente, ante la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, el término bíblico justificación es declarar inocente, pagar el precio justo, declarar justos ante Dios sin que nosotros hayamos hecho nada, sino 100% Jesucristo. Querido Marco, ahora sí, adelante, hermano. Perdón, hermano, que me levanté un momentito. Ah, Am, Resulta que yo estaba investigando y justificar es declarar justo, ¿verdad? ¿no? Y declarar justo es hacer a alguien conforme a un patrón, conforme a una regla, que esté dentro de lo establecido, pues eso es en términos generales. Si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que nuestro Dios Todopoderoso estableció para su pueblo una cantidad de reglas y una cantidad de leyes, estatutos y preceptos, am, acerca de los cuales cada uno de los de su pueblo, cada uno de los hombres debían de vivir, ¿verdad? Como una forma de vivir, como una forma de adorarle, como una forma de separarse de los pueblos vecinos. Y, pero todas esas reglas que son 600 más de 600 preceptos que se encuentran en la ley, este, pues son tan agobiantes que nadie los puede cumplir, nadie los pudo cumplir. Y la Biblia establece que esa ley no fue dada para justificar a nadie. Ujú. En pocas palabras, la ley no fue dada para declarar justo a nadie, sino que para que todos fuésemos hallados culpables. Pero estaba profetizado que iba a venir un Salvador y así fue en el cumplimiento de de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo eh, nació en esta tierra tal como estaba determinado y Él vivió una vida conforme a esa ley y pagó en lugar nuestro por nuestros pecados, ¿verdad? El que vivió justo fue declarado culpable para que nosotros los culpables fuésemos declarados inocentes y a todo ese proceso se le llama justificación. Gracias, querido Marco. Muy bien, excelente investigación. Ya vemos que la doctrina de la justificación es la enseñanza central de la Biblia. Entonces, ahorita vamos a profundizar mucho más. Muy bien. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con el texto bíblico de Romanos 3 20 al 24 del texto parte de la que nos tocó leer, texto bíblico. Y si no, vamos a pedir a alguien. Querida Noches. Mirta, buenas noches, bienvenida hermana. Adelante. Ayúdenos con la lectura, por favor. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Poquito más.
De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Gracias, Romanos 3. querida. Gracias, querida Mirta. Muy bien. Ahí está clarito, ¿verdad? Una síntesis, una palabra, una frase de todo este texto bíblico es la justificación que Dios nos ha dado mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? En todo este texto bíblico no encontramos absolutamente intervención del ser humano o que quiera poner su granito de arena para ser justificado ante Dios. 100% obra de Dios, de principio a fin, en el tiempo que Dios creó conveniente, enviarnos a su Hijo a morir por nuestros pecados. Bien decía Marco, Dios es quien nos justificó, nos santificó al sacrificar a su Hijo, siendo perfecto, justo y santo, murió en la cruz por nosotros, injustos, imperfectos, para declararnos justos e inocentes ante su presencia. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo dice Pablo que no podemos ser justificados en estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo? Pablo, a ver, ¿de cómo dice Pablo que no podemos ser justificados en estos versículos? Y aquí les voy a colocar para darles una ayudita, que dice que no podemos llegar al cielo. ¿Cómo? ¿Puedo Marco, yo, pastor? sí, por favor. Bueno, no podemos ser justificados por las obras de la ley, ¿verdad? Tal como dice ahí el verso 20 que tienen ustedes en la pantalla, ¿verdad? Entonces no podemos justificarnos por nuestras propias obras y por nuestra propia justicia. Gracias, querido Marco, muy bien. Muy bien, entonces si abajo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, la ley no tiene nada que ver con nuestra justificación. ¿Qué dice la Biblia? En Isaías 64, versículo 6, nos dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, detestables, ante la presencia de Dios. Si así, perdone la expresión, de asquerosas son nuestras obras de justicia, nuestra autojustificación, ¿verdad? ¿Cómo podemos creer que podemos ganar el favor de Dios? Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo dice Pablo que somos justificados en estos versículos? Una y otra vez repite el apóstol Pablo, ¿verdad? En este texto mismo repite varias veces al recordarnos estas palabras. Que dice a un voluntario que me ayude a leer. Querida Rosa, ¿puede usted ayudarnos a leer los pasajes escogidos bíblicos aquí del texto bíblico? Sí, profe. Sí, profe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo Excelente. justificado, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. 24. Gratuitamente por gracia deja muy claro que no ganamos esto con nuestras obras. Es un don que Cristo ganó para nosotros mediante su redención. Gracias, querida Rosa. Entonces aquí vemos la justicia de Dios por medio de la fe es en Cristo Jesús para todos, todos los que creen, ¿verdad? Un regalo de Dios inmerecido. Y abajo nos dice siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios?
Aprendimos el otro día que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, un favor que nosotros no merecemos. Mediante la redención, que es la redención, es literalmente rescatarnos, es pagar un precio. Aquí se usa mucho la ilustración de un rehén que pide ser pagado, rescatado por un precio impagable, ¿verdad? Y en este caso Jesucristo lo hizo como, ¿verdad? La Biblia dice, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, mediante la redención que es en Cristo Jesús, obra de Dios, gratuitamente, am, por gracia. Esta gracia nos deja en claro que no ganamos esto por nuestras obras. Ese es el comentario. Es un don de Dios, gratuito, regalado, dado, entregado, am, mediante la obra redentora de Cristo. Excelente. Vamos a leer un texto bíblico más, un poquito más para avanzar de Romanos. Ayúdeme a ver quién me quiere ayudar con el texto bíblico. Eh, Jonathan, ¿nos puede ayudar? Está en, si se ve la pantalla, hermano. Jonathan, Babani. Bueno, y si no, vamos con Mirta otra vez. Bueno, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Gracias, hermana. Un poquito más. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Nos dice Gracias, querida Romanos Mirta. 7. Excelente. Entonces, estos versículos son claros, ¿verdad? Definitivamente nos muestran una y otra vez la obra redentora de Cristo, el perdón de nuestros pecados, que es la justificación, declararnos justos e inocentes ante Dios, ¿verdad? Por la fe en su sangre, en la sangre de Cristo, ¿verdad? Acá abajo nos dice, presente su justicia. De este modo Dios es justo. Usted y yo sabemos que Dios no tolera el pecado, no dice, a veces piensa la gente, dice, un pecadito nomás Dios me va a perdonar. Que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, y si hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, ya somos culpables de haber roto la ley, y si hemos roto la ley, merecemos el castigo eterno. Sin embargo, al ver él mismo nuestra miseria, nuestra imposibilidad, nos vio que somos indefensos. Él mismo nos justifica en quien en Cristo Jesús proveyó un Salvador, un Redentor, alguien que muriera en nuestro lugar. Muy bien, para reflexionar, ya hemos meditado, ya hemos visto, analizado, recordado una y otra vez cómo es el proceso de nuestra salvación, 100% obra de Dios. Yo no he hecho absolutamente nada. Nos hacemos esta pregunta. Dice, si la Biblia es clara y concreta al recordarnos una y otra vez que somos justificados, declarados inocentes ante Dios, solamente por la fe en Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y gloriosa resurrección,
¿por qué entonces existe la idea de hacer algo para ganarse el favor de Dios? ¿Qué me cuentan, hermanos? Hermanas en Cristo, quizás este momento usted mismo está luchando, batallando con esta pregunta. Querido Jonathan. No Jonathan hay está ahí. ninguno. Bueno, mientras Jonathan se conecta mejor, vamos con Marco. Querido Marco, adelante. Ok, yo tengo en mis notas tres puntos. Podrían haber más, ¿verdad? Pero yo saqué 3 puntos. El primero es de que a través de los siglos se nos ha enseñado, se nos ha condicionado que nosotros tenemos que vivir una vida santa para ser salvos, ¿verdad? Así se nos ha enseñado y eso es debido a eso viene desde mucho antes, recordamos que los fariseos le decían a las personas, miren, ustedes ya creyeron en Jesucristo, pero ahora se tienen que circuncidar, ¿verdad? Ujú, Y había un pleito ahí, pero mucho más antes, eh, ya el hombre ya era imperfecto, pues desde que venía de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado original. Y esa misma imperfección de alguna manera le vuelve incrédulo para recibir un don tan grande. Entonces, en esa imperfección el hombre siempre quiere tener algún porcentaje, un mínimo porcentaje, ¿verdad? Que nos hace querer ser salvos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Y luego, a lo largo del tiempo, ha habido una enseñanza de una doctrina decisionista, con la cual tenemos que luchar para quitarla de nuestra mente, ¿verdad? Porque le decimos a las personas, mire, ¿quiere recibir a Jesucristo? O venga usted a los pies de Jesucristo, tome usted la decisión y entonces la persona dice, yo lo recibo, yo vine a Jesucristo. eh, Entonces queremos, de alguna manera le estamos robando toda la gloria a Dios porque es Dios quien nos buscó y no, nosotros no venimos a Él por nuestra propia enseñanza, ¿verdad? En Juan dice que Él nos había seleccionado a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. gracias, querido Marco. Muy bien. ¿Alguien más? Braver, adelante, hermano. Gracias por su participación. Eh, Gracias, profe. Yo digo, profe, que muchas veces nosotros pues seguimos buscando algo para ganarnos eso de ser justificado, ser salvo, digámoslo de esa forma, es porque lo vemos, el ser humano, muchas veces la mente del ser humano es como muy corta al pensar que así de fácil vamos a ganarnos el reino de Dios, solamente en creer que Cristo murió por nosotros, o sea, lo vemos como una manera increíble, pues. Y entonces pensamos que no, o sea, debemos hacer algo más, porque esto no puede ser así tan fácil, este regalo. Y entonces siempre buscamos algo más que nos justifique ser salvos, pues. Y entonces nuestra mente a veces, muchas veces no nos da para creer la magnitud de regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, que pues, murió por nosotros. Gracias, querido Braver. Sí, tiene toda la razón. Usted y yo sabemos que esa mentalidad de que nada es gratis aquí en la tierra, ¿verdad? Uno tiene que trabajar, no nos pagan sin hacer nada. Y toda esa misma filosofía de la vida queremos aplicar en la salvación y decimos, pues vamos a echar una manito una ayudadita a Dios y todo eso. Entonces ahí se daña, se malinterpreta la aplicación bíblica y así pues
sigue hacia adelante, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Bueno, ya con esos dos comentarios podemos avanzar. Entonces, sí, es mucha. A veces yo creo, hermanos, también puede ser un factor determinante, es el desconocimiento bíblico. A veces decimos que lo que dice el pastor está bien, él es un siervo de Dios, él está en comunicación con Dios y debe ser la verdad, pero no escudriñamos la Biblia, no escuchamos a Dios, sino a seres humanos. ¿Quién tiene la palabra de verdad? ¿Quién tiene la última palabra? Es Dios. Y a Él lo vamos a escuchar. Si el Señor en toda la Biblia nos dice, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, nos cuenta la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Un Mesías prometido que iba a venir al mundo. En el Nuevo Testamento vemos claramente que ya vino, ya cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Nos declaró justos e inocentes ante su presencia y desde la cruz dijo, consumado es, usted y yo le vamos a creer a Dios, ¿verdad? Como ya bien mencionaba Reiber y Marco, desafortunadamente empezó desde el judaísmo que había que agregar algo, que había que hacer algo por esa salvación y ahí minimizamos muchas veces la obra redentora de Cristo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda en esta parte, en esta aplicación de la palabra de Dios, la justificación en nuestras vidas? Podemos pensar en algunos textos bíblicos como Gálatas, eh, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, ¿verdad? Entre otros pasajes bíblicos, también podemos pensar en Tito 3, 5, 7, donde nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. Adelante, ¿alguna pregunta? River, hermano, adelante. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si se salga de contexto la pregunta, pero es una pregunta que muchas veces pues me han hecho y pues muchas veces no tengo cómo responder porque de verdad es algo que todavía lo tengo como en duda, pues. Es que, profe, la salvación que es dada, un regalo, ¿esa salvación se puede perder de alguna forma? Definitivamente, la respuesta clara, corta y concreta es sí, sí, querido hermano, porque usted sabe que la salvación es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y si el creyente no la atesora, no la cuida, no la protege, pisotea la gracia de Dios, la obra redentora de Cristo, Dios no tiene ningún problema de quitarnos esa salvación y entregárselo a otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso que en este mundo vivimos por la gracia de Dios, un regalo de Dios, atesorarle todos los días, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor sabe cómo somos con nuestras debilidades, pero al fin del día, postrados a los pies de Cristo, pedimos perdón y de Él recibimos la absolución, de Él recibimos el perdón de nuestros pecados. Gracias, querido Reiber, por su excelente pregunta. Gracias, profe. Muy bien, si no hay otro comentario, vamos a avanzar un poquito la aplicación práctica aquí, ¿verdad? Vamos a tomar a la Iglesia Católica aquí como su enseñanza bíblica y vamos a analizar bien esta, esta em, aplicación, si se podría decir, este credo de esta denominación. Dice, si alguno dijere que el impío se justifica sola por la fe, se justifica por la sola fe, sea anatema. En otras palabras, sea maldito, ¿verdad? Entonces, otra vez, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea
anatema. Muy bien. Siguiente es, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Entonces, ¿entienden ustedes lo que está diciendo esta parte? Esta confesión de fe, este credo que ellos tienen. Querido Marco, adelante. Sí, precisamente la, I- la, la ICR se ha caracterizado por siempre poner por encima de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, las enseñanzas, los postulados que ellos fabrican y ignoran lo que dice la Biblia, porque realmente si ellos hubiesen leído la Biblia y sujetado hacia la Biblia, la sola escritura, ellos no podrían decir, por ejemplo, si alguno dijere que el impío se justifica por la fe, sea anatema, no lo hubieran podido decir porque van en contra. Bueno, yo puedo pensar por lo menos en dos versículos que se contradicen acá, ¿verdad? Ujú, Luego dice, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos. Es lo mismo que hablábamos, pues ujú, quiere decir de que nos estamos justificando por nuestros propios méritos y no por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, querido Marco. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, excelente. Entonces, la segunda parte nota usted que aquí, nomás para quedar bien, dice, pero entendemos que solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Entonces, literalmente, en segundo término está la Biblia, está la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, está la gracia. Primero viene el esfuerzo, el sacrificio humano, lo que yo tengo que hacer. Después viene la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso que lleva a tener una identidad de que yo puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Entonces, eso lleva al creyente a qué? A vivir frustrado, a estar inseguro, porque no sé si yo puedo cumplir con este Dios exigente. No sé si yo puedo, como dice, guardar los mandamientos, ¿verdad? Todos los mandamientos, si la persona no puede cumplir con los mandamientos, se va a sentir culpable, se va a sentir que nunca puede cumplir los estatutos, los estándares de este Dios exigente. Y si excluimos la gracia de Dios y si excluimos la obra redentora de Cristo, pues imagínense toda esa culpa, toda esa, eh, ese, esa acción interminable de mis obras nunca van a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, como dije anteriormente, aquí no lo vamos a criticar, no lo vamos a juzgar. A los demás, a la gente, lo vamos a llevar a los pies de Cristo, mostrar con la palabra de Dios lo que el Señor nos dice, mostrar a Jesucristo como el único intercesor entre Dios y los hombres. Tristemente el argumento va a ser, porque ya tienen esto en mente, que si, ¿verdad? Si creen que son salvos por la gracia de Dios, si confían plenamente en la obra redentora de Cristo, que son lavados con la sangre de Cristo, están yendo, rompiendo su identidad de la cual han aprendido por muchos años, ¿verdad? Querido Marco. Sí, pastor, para los que evangelizamos, tengo una pregunta para usted, pastor. Si yo llevo a una persona que, bueno, el mar de los católicos, voy a llamar así, es el mar donde nosotros pescamos, ¿verdad? Acá en El Sí. Salvador, pues mucha gente dice ser católica. No van a los cultos, no leen la Biblia, pero dicen ser católicos.
Y cuando uno se los encuentra en la calle y uno les pide permiso para entregarles un mensaje de la Biblia, ellos dicen, no, mire, yo soy católico. Pero cuando uno, por ejemplo, si vamos a este Romanos 3 el mensaje, a la porción bíblica que tenemos principal en este curso, y le mostramos a la gente que la justicia es por medio de la fe, la justicia de Dios es por medio de la fe y a través de un acto de redención que solamente lo hizo Cristo Jesús, nosotros somos justificados de una manera gratuita. Le pasamos todo el mensaje y la persona dice, sí, yo sé eso. ¿Cómo hago para preguntarle entonces Jesucristo es su Señor y es su Salvador, el Salvador de su vida? Y yo le pregunto, y aquí va textual la pregunta, si yo le pregunto a la persona, mire, entonces, ¿quiere usted recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Le estoy pasando un mensaje de que esta persona es la que tiene que decidir. ¿Cómo hacer en ese caso, pastor? Así es, querido Marco, excelente pregunta. Bueno, em, como digo, ¿verdad? Al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Y yo sé que enseguida no vamos a ver esos frutos de esa persona. Al contrario, van a seguir insistiendo, pero poco a poco, quizás aquí, querido Marco, tiene mucho que ver la actitud evangélica de un creyente, ¿verdad? Que nuestras acciones digan mucho más que nuestras palabras, ¿verdad? Entonces las personas, los que están ahí, van a ver el amor de Cristo, una motivación evangélica, una motivación espiritual, una motivación del evangelio y no de las obras. Entonces, cuando sea su debido tiempo, las mismas personas confesarán que Cristo es su Salvador. Seguir orando, seguir eh, mostrándole textos bíblicos claros, concretos, como por ejemplo Efesios 2, 8, 10, clarito, ¿verdad? También podemos decir, creo que es primera de Timoteo 2, 5, 6, no me acuerdo si primero o segundo. Bueno, eh, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Cositas por el estilo. Y al fin, créame, querido Marco, que no va a haber esa necesidad de preguntar si cree en Cristo, si quiere aceptar a Cristo y esas cosas, porque su confesión será genuina y saldrá de lo más profundo del corazón, ¿verdad? Entonces es lo que anhelamos, esperamos y oramos que suceda en cada persona, que la confesión sea genuina, natural y que no lo hagan nomás para quedar bien con los demás, ¿verdad? No sé si tiene sentido, Marco. Sí, sí tiene sentido. Yo de veras, en el caso de acá, el lugar donde uno vive, uno guarda su testimonio y tal como usted dice, al árbol se le conoce por sus frutos. Entonces uno guarda su testimonio y puede perfectamente acercarse a otra persona y pasarle un mensaje que es creíble para esta persona porque la persona lo ve a uno, pues. Pero ¿qué hay de aquellas personas que, por ejemplo, me encuentro en un parque, en el mercado o en la unidad de transporte móvil, eh, o simplemente cuando estoy haciendo cola en el banco que voy a pagar mis recibos y trato de pasarle el mensaje a una persona, encuentro que la persona es receptiva, porque hay gente que no le permite a uno que le pase el mensaje, ¿verdad? Simplemente le dicen a Ah, uno, no, mire, no me hable de eso. Pero hay ujú. otras personas que sí, permiten que uno les pase el mensaje y a mí me queda como ¿qué le digo? Un malestar de que no le puedo preguntar al final de mi conversación, no puedo aterrizar ese momento de decirle, mire, entonces, ¿por qué no hace su decisión por Cristo? Ujú. ¿Por qué no Gracias, Marco. podemos?
¿por qué no podemos orar en este momentito y que Ujú. usted ponga su vida en las manos del Señor? Excelente pregunta. Otra vez, am, yo sé que es un deseo Porque a esa persona no la voy a volver a ver, quizás, probablemente. No la conocí antes, probablemente no la conozco después, pero yo tengo que pasarle el mensaje. sí, y lo está haciendo, querido Marco. Mire, lo que vamos a pensar es, ¿verdad? ¿Quién produce, quién hace la obra en el corazón de la persona? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros qué somos, los que esparcemos la semilla, nomás compartimos la semilla. Habrá, querido Marco, que esa semilla va a germinar en ese corazón de esa persona inmediatamente. Habrá momentos en que esa semilla va a tomar mucho tiempo para germinar y creer en la fe. Pero ¿qué hizo usted? Usted ya regó la semilla. Usted ya compartió el Evangelio. ¿El resto de quién es? ¿Obra de quién es? Es obra de Dios. Y si el Señor, por su bendita gracia a través del Espíritu Santo, le llevó a esta persona a creer en Cristo como su Salvador, no lo va a volver a ver en esta tierra, querido Marcos, quizás, pero sí le va a ver en la otra vida. Pues cuando yo digo, ¿verdad? Estoy compartiendo el Evangelio y enseguida anhelo, deseo que esa persona haga esa confesión de fe que aceptó a Cristo. ¿Quién está haciendo la obra ahí? Nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en su tiempo, en su sabiduría divina, hará la obra en esa persona en el tiempo de Dios. Entonces, mi humilde recomendación, sí, Pastor, y si esa persona hace como hicieron los judíos allá en Hechos 2, 36, 37, que después de que Pedro les pasó el mensaje, salió de ellos, porque yo no veo ahí que Pedro les haya preguntado, sino que, ajá, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? sí, Dice la cree en el Biblia que Señor ellos Jesús. compungieron su corazón. Ujú. ¿Y qué hacemos? No tenemos que orar en el momento, no tenemos que decirle, mire, Sí, 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 regocíjese con esa persona, dele un abrazo, ¿verdad? Eres mi hermano en la fe. En ese momento decir que la ley, lo que produjo el arrepentimiento en esta gente allá en Pentecostés, fue la ley de Pedro, que les dio con todo su rigor. ¿Qué le dijo él? Ustedes asesinaron a un inocente, tienen sus manos llenas de sangre, ¿verdad? Y eso fue lo que les llevó al arrepentimiento, ¿verdad? A reconocer su pecado y hicieron la pregunta. ¿Qué dijo el Señor, el apóstol Pedro? Cree en el Señor Jesús, así será salvo. Entonces, querido hermano, si se le presenta la oportunidad y si esa persona cree en Cristo Jesús, regocíjese con él. Darle gracias al Señor, ¿verdad? Pero este, esperar que esa persona dé una respuesta humana que sí cree, que sí acepta en Cristo Jesús, para irnos tranquilos, ahí estamos como adelantándonos a la obra redentora de Cristo y al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso en nomás, ese querido caso sí Marco. podemos hacer una oración, Claro, claro, una oración, pero que no tenga nada que ver como tomar una que decisión. tomar una decisión, porque la decisión es no es nuestra, es de Dios, ¿verdad? Porque es como lo es, ¿verdad? La palabra de Dios toca ese corazón terco, rebelde, adentro sucede ¿qué dice la Biblia? Que el Evangelio es poder de Dios. Entonces la palabra poder viene del griego que significa dínamos, ¿verdad? Que es una dinamita, ¿verdad? Y ahí viene la palabra dinamita. Entonces cuando literalmente la palabra de Dios, el Evangelio, llega al corazón del ser humano, es una explosión, ¿verdad? Esas piedras, esas rocas, ese terreno mal nivelado, sucede algo tremendo en el corazón y el Espíritu Santo lo siembra la fe ahí. Entonces, en el tiempo de Dios. Entonces, si usted puede orar con esa persona, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien produzca la fe en el corazón de esa persona y así usted se va a su casa
sabiendo que ha servido al Señor, que ha sido un instrumento para compartir el Evangelio. El resto, como dice el Evangelio de Marcos, ya sea que esté dormido, despierto, el agricultor, ¿verdad? Sembró la semilla y Dios la hace crecer en su tiempo. Gracias, querido Marco. Amén, pastor. Bueno, hermanos, hermanas, seguimos. Entonces, la Iglesia Luterana dice, creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Dicho en otras palabras, dice que la fe es la mano que recibe la justicia de Dios. Eso es lo que enseñamos. Y no lo estoy diciendo yo. Usted habrá notado que nuestro enfoque es en la palabra de Dios, es en la fe, en la fe genuina, sincera en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que ahí tenemos paz, porque tenemos la certeza que nuestros pecados sí son perdonados. Tenemos la certeza absoluta de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios y herederos de la vida eterna. Vale la pena decir que los frutos de la fe de un creyente son eh, muestras del amor, de la gratitud que tenemos hacia quien nos salvó, nos liberó de las garras de Satanás, rompió de las cadenas de la esclavitud, nos perdonó nuestros pecados, lavó nuestras heridas con su preciosa sangre, nos cubrió con su manto de justicia y nos declaró justos e inocentes ante la presencia de Dios. Seguimos. ¿Por qué a veces se llama a la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? Cuéntenme, hermanos. ¿Por qué creen ustedes? Pastor, una pregunta. Cuando Sí, ahí dice iglesia, ¿se refiere a una congregación o se refiere a un justo? a una congregación. ¿Qué colocaron en sus respuestas? Eso estoy buscando ahorita. Siga nomás, hermano. Yo le puse porque esta enseñanza es la que permite a la persona asir, o sea, agarrar, acceder a la salvación que el Señor ha puesto, la cual solamente se puede alcanzar eh, por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, una persona que quiere alcanzar la salvación, quiere alcanzar la gracia a través de sus obras, eh, pues yo diría que, no es que es una persona que todavía no ha conocido la salvación del Señor, no ha gustado la benignidad del Señor y quiere, entonces no es salvo. Excelente, hermano. Sí, Lamentablemente hay muchas congregaciones que eso es lo que enseñan. excelente. Muy bien. Las que se mantienen son las que creen, enseñan que el fundamento de su enseñanza es la palabra de Dios, es Jesucristo, la roca sobre la cual la iglesia ha sido fundada. Es creer
confiesa 100% que su salvación, su justificación, el perdón de pecados es obra 100% de Dios. La que se cae es aquella que deja la obra redentora de Cristo en segundo término, la que confía en enseñanzas de hombre, la que quiere agregar eh, cosas adicionales a la obra redentora de Cristo que Cristo ya hizo. Marco mencionaba, ¿verdad?, que los judaizantes llegaron a la congregación de Gálatas, a quienes el apóstol Pablo tuvo que escribirles una carta a ellos. Pablo es muy severo en sus palabras. A veces les dice, ¿verdad? Bueno, les dijo, Gálatas tercos, ¿cómo se les ocurre querer regresar hacia atrás a vivir la vida vana, la vida terrible que vivían? No se dan cuenta, no recuerdan de dónde les sacó su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Vinieron falsos maestros a enseñarles que sí está bien la salvación por la fe en Cristo Jesús, pero hay que hacer algo, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, esta obra, aquello, buenas obras, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue directo con ellos, fue fuerte en sus declaraciones al decirles, tan tontos, están cegados, ¿cómo pueden creer en algo que no es bíblico, que no es verídico, ¿verdad? Entonces, hay una muestra de eso, ¿verdad? De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia hemos caído. Entonces está diciendo, si dependemos de la ley, si dependemos de nuestras acciones, hemos caído de la gracia. ¿Por qué? Porque le hemos dicho literalmente a Jesucristo en su cara que su obra redentora no es suficiente, no es importante en mi vida porque yo lo puedo adquirir por mi propia cuenta, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿de dónde viene el error de que somos salvos por nuestras obras? Nuestro querido Marco ya mencionaba un poquito el origen donde comenzó todo. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede compartirnos algo aquí? Bueno, y si no, podemos ir al huerto del Edén. Allí Pablo, Adán y Eva, em, ellos querían salvarse a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le llamó a rendir cuentas? Él dijo, no, yo no hice nada, ¿verdad? La mujer que me diste por esposa, ella me dio y yo lo comí, queriendo salvarse, queriendo librarse. Yo no necesito que nadie interceda por mí, yo me salvo solo. Si hay que tirarle a alguien bajo el bus, yo lo hago, ¿verdad? Cuando el Señor en su paciencia divina fue a hablar con Eva y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó. Y hasta el día de hoy, como usted y yo sabemos, no vemos ese arrepentimiento, no vemos ese reconocer y que han ofendido a Dios, ¿verdad? Luego vamos en la historia bíblica, los fariseos, los judaizantes, los maestros de la ley se enfocaban tanto en la ley, en sus obras humanas, que se olvidaron, se descuidaron, dejaron a un lado lo que Cristo mismo les dijo: yo quiero misericordia, yo quiero amor y no milagros, perdón, no obras, no sacrificios, que nomás les muestra que ustedes son buenos, pero todo lo contrario. Y hoy en día seguimos lo mismo, ¿verdad? Pensando que tenemos que hacer algo, que como bien decía Reiber, a veces la gente piensa, ¿verdad?, que Cristo murió por mis pecados, qué barbaridad, qué grandeza que hizo, pero yo también tengo que ayudarlo para que mi salvación, para yo formar parte de ese plan de salvación, ¿verdad? Y notamos que en la Biblia, si hacemos las matemáticas, ¿verdad? Cuando vemos que la salvación bíblica es 100% de Dios, eh, más 0% del ser humano, llegamos a igual, ¿verdad? 100%
salvación, justificación de nuestros pecados. Cuando ponemos un 99% la salvación de Dios que en Cristo Jesús, pero más sumamos el 1% de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, la suma total va a ser 100% este castigo eterno en el infierno. ¿Por qué? Porque queremos poner un porcentaje, porque queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice la salvación es 100% obra de Cristo. Entonces, desafortunadamente, hoy seguimos esa, ese mismo pensar de que tenemos que ayudar a Dios, aunque muchas denominaciones dicen que tienen que aman, siguen la palabra de Dios como dogma de su enseñanza, pero todavía hay esa mentalidad humana, ese humanismo, ese razonamiento lógico de decir, yo tengo que poner mi granito de arena. ¿No? Muy bien, vamos a hablar de algunos puntos aquí que se escucha muy a menudo. El primero es, para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. ¿Qué opinan ustedes de esta expresión que se usa mucho? Eh, Marco hablaba un poquito de esto. ¿Qué piensan? Puedo participar, pastor. Gracias, hermano. Adelante, por favor. Este pensamiento es falsa doctrina, pastor, porque somos salvos únicamente por la fe en Cristo crucificado. Somos incapaces de cumplir ni siquiera, ni siquiera un pedacito de la ley de Dios. Esta es mi opinión, pastor. Gracias, querido Gabriel. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí, aunque sea tan sutil, aunque parezca algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué está haciendo? Entonces, yo estoy poniendo otra vez mi grano de arena, yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Si yo no acepto a Cristo, Dios no tiene ese poder para entrar en mi corazón, romper esas puertas duras, tercas de mi vida y entrar ahí. Entonces, nota usted que en esta simple parte, en esta parte, yo estoy haciendo una obra humana, ¿verdad? Aunque no parezca, pero aquí está. Para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. De lo contrario, nada, nada de estas promesas divinas que el Señor me hace a mí, a un muerto espiritualmente, voy a recibirlo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Este, Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, el Señor nos perdonó, el Señor nos liberó, el Señor nos rescató, ¿verdad? No por obras, para que nadie se jacte. Segundo punto dice, Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle en nuestra vida, ¿verdad? La obediencia, por más linda que parezca, también es el cumplimiento de la ley de Dios, ¿verdad? Nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Si yo hago algo desconectado de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, del regalo de Dios, no sirve de nada. Otra vez, ¿qué estamos diciendo aquí? Yo tengo que poner mi granito de arena. Yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y voy a obedecerle. Bueno, si queremos obedecerle a Dios, ¿qué dice el Señor? Sean santos como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Obedecerle significa ser perfectos aquí en la tierra 100%. ¿Y quién de nosotros, con la mano en el corazón, puede cumplir 100% los mandatos, las reglas, los mandamientos de Dios? La respuesta tristemente es nadie, ¿verdad? Entonces Cristo sí lo cumplió.
yo lo veo a Cristo. Él es quien hizo posible que mi conexión con Dios, que mi amor hacia el prójimo, que mi amor a Dios, que mi anhelo ferviente de servirle al Señor por gratitud, no por obligación, por gratitud por lo que Él ha hecho por mí, ¿verdad? Entonces, cuando esa motivación es por gratitud, es como una fuente de agua que nunca se va a acabar. Siempre va a haber gozo, siempre va a haber paz, porque mis ojos siempre van a estar fijos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y voy a recordar lo que Él hizo por mí. Muy bien. Otra cosa, somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Otra cosa aquí en la tierra, ¿quién puede ser santo? ¿Quién puede vivir de una vida apartada de las cosas de este mundo? Quizá la gente dice, ¿verdad? Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no escucho música del mundo, yo no hago todo eso. Pero cuando vamos, amados y amadas, a la balanza del Señor, el Señor no solo juzga nuestros pensamientos, no solo juzga nuestras acciones, nuestras palabras, sino también nuestros pensamientos. Y créame que ahí sí hay mucha tela que cortar. Entonces, cuando decimos, ¿verdad? Acá en la tierra vivimos cubiertos por la santidad de Cristo. Somos imperfectos, cada día cometemos errores, cada día, ¿verdad? Tenemos, si usted se toca, ve su piel que es de carne y hueso, ofende a Dios en pensamiento, palabra y obra, ofende a su prójimo, ofende a todo el mundo. Entonces no somos perfectos acá en la tierra, ¿verdad? Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, herederos de la vida eterna, no por algo que nosotros hagamos, sino por la obra redentora de Cristo. Ahora, quizás usted me va a decir, pero ¿qué clase de cristianos somos? Bueno, aquí el apóstol, bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dice al árbol se le conoce por sus frutos. Y ahora nosotros podemos mucho hablar, podemos conocer la Biblia de principio a fin, pero si no mostramos amor, si no somos reflejos, mejor debo decir, de nuestro Señor Jesucristo, seremos hipócritas, seremos como los maestros de la ley, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Que nuestra motivación evangélica de el perdón ganado por Cristo en la cruz del Calvario, beneficiarios de la gracia de Dios, nos motive a mostrar quiénes somos, qué ha hecho Dios en nuestras vidas, cómo, cuán gratitud tenemos nosotros hacia la obra redentora de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, que otros vean que somos hijos de Dios, que somos redimidos, que hacemos lo que hacemos, no por obligación, sino por una maravillosa gratitud que el Señor nos ha dado. Algunos pasajes bíblicos sobre nuestra vida acá en la tierra, de este lado del cielo. Dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Perdón, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces ahí estamos nosotros también incluidos, ¿verdad? Este es el consuelo, esta es la alegría de un pecador arrepentido, que al fin del día, postrados a los pies de Cristo, pedimos perdón y Él nos perdona, ¿verdad? Otro pasaje bíblico, 1 de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo
en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí está. Y la última parte, ya para terminar, tenemos la doctrina de la justificación. Tenemos objetiva y subjetiva. La objetiva, Jesús ha pagado por los pecados del mundo entero. El mundo entero es el objeto de su perdón, ¿verdad? En la cruz Jesús declaró, consumado es el perdón absoluto de todos los pecados de todo el mundo. Sin embargo, también la subjetiva, ¿verdad? Una persona individual, sujeto que recibe el perdón que Jesús obtuvo cuando el Espíritu Santo lo llama a la fe. ¿Verdad? Entonces usted y yo sabemos que el deseo del Señor es que todo el mundo sea salvo y lleguen a conocer la verdad. Pero tristemente la realidad es otra, ¿verdad? Habrá incrédulos, hay incrédulos que rechazan la gracia, que rechazan la obra redentora de Cristo, que se burlan de la misma, ¿verdad? Y no creen en el Señor Salvador. Entonces ellos irán al infierno, ¿verdad? Como dice Juan 3:16 hasta el 18, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los siguientes versículos que lo siguen es que dice, ¿verdad?, que el Señor vino al mundo a rescatar, a salvar lo que se había perdido, pero que los incrédulos se condenarán por haber despreciado, por haber rechazado el mensaje de salvación y vida eterna. Resumen final, aquí otra vez mencionamos la Iglesia Católica Romana, pero también las otras denominaciones protestantes que están dentro de este rango no pueden escuchar o mencionar el nombre de la Iglesia Católica. Sin embargo, también practican el mismo método de enseñanza, que son salvos, justificados ante Dios por una combinación de fe y también de obras. Entonces, no predomina la obra redentora de Cristo, no predomina eh, la gracia de Dios, el regalo de la fe que Él nos da. La Iglesia Luterana, por lo tanto, Academia Cristo, somos justificados solo por la fe, aparte de las obras, y eso nos muestra su bendita palabra de Dios. Bueno, así ha sido la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esta clase? Y si no, mi exhortación en el amor de Cristo es que lean una y otra vez los pasajes bíblicos que nos tocó leer para esta clase. Esa es su identificación espiritual, es bíblica, ¿verdad? Eso es lo que su Señor y Salvador Jesucristo ha hecho por usted. Le creemos a Dios y no al ser humano, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, concreta, ah, y nos dice lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por nuestras obras de justicia. Nuestra salvación es 100% obra de Dios y los frutos de nuestra fe lo hacemos por gratitud en eterno agradecimiento por todo lo que Cristo Jesús ha hecho, hace y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Con esa certeza hay paz espiritual, hay gozo espiritual en nuestras vidas al saber que sí somos perdonados de nuestros pecados, al saber que sí somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y que sí somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Cerramos con una oración. Mañana les enviaré la tarea de la lección número 3, de la lección 4, perdón, y así vamos avanzando. También les pido de favor que vean el video, lean los textos bíblicos para que puedan
participar en la clase y así vamos aprendiendo juntos. Cerramos con una oración. Padre Celestial, te doy infinitas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Nos regocijamos, Señor, que somos salvos, somos perdonados de todos nuestros pecados, somos declarados justos e inocentes ante tu presencia, solo única y exclusivamente por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Señor, llévanos a tus pies. Señor, llévanos a tu palabra para que podamos entender por el poder del Espíritu Santo todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Compartamos con el mundo la gracia, compartamos con el mundo la paz espiritual de saber que no hemos hecho absolutamente nada en pro de nuestra salvación. Tú lo hiciste todo, Señor, por los méritos de tu Hijo, por haber sufrido el cruel castigo, haber muerto en la cruz y resucitado glorioso de entre los muertos. Ayúdanos a recordar eso siempre, Señor. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que todos Amén, tengan pastor. una bendecida Bendiciones. noche